a toda esa gente, subió a la ladera de una montaña. Se sentó y allí llegaron sus seguidores. Entonces comenzó a enseñarles lo siguiente: afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Vamos a orar. Señor, ponemos en tus manos esta nueva etapa de mensajes, esta nueva serie, Señor, acerca de tus enseñanzas en este gran sermón del monte, de la montaña. Rogamos, Padre Celestial, que tú nos ilumines, enséñanos, porque son muchos principios que nos ayudan a mejorar nuestra vida en el carácter, en las actitudes, en las acciones y en nuestra vida cotidiana. Pedimos, Señor, tu sabiduría para poder comprender, y usa a tu siervo, Padre. Me pongo en tus manos, habla a través de mi vida para que este mensaje cumpla el propósito por el cual tú lo envías el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues hoy vamos a estar hablando precisamente de esta parte primera, el Sermón del Monte, parte número 1, y se llama Bienaventurados los pobres en espíritu. Esta famosa parte bíblica que se llama las bienaventuranzas. Son 8 características de esta primera parte de las bienaventuranzas, 8 mensajes. Hoy vamos a ver el primero, pero en cada una de ellas queremos que nos califiquemos y que podamos ver. ¿Cuál es el contexto? Pues algunos creen que este mensaje es un mensaje que no es solamente de una sola vez que enseñó el Señor Jesús, sino de varias. Es una recopilación. Regularmente el Señor se iba a la montaña. Algunos estudiosos relacionan este Sermón del Monte con Moisés y la ley. ¿Sí se acuerdan? ¿Dónde recibió Moisés la ley? En el monte, subió al monte. Básicamente Moisés fue el primero que usó tablet y la rompió, ¿no? Usó los 10 mandamientos en su tablet y luego la rompió. Entonces lo relaciona el sermón de la montaña de Jesús en el monte, Moisés en la montaña recibiendo los 10 mandamientos, Jesús ahora cerca de una región llamada Capernaum, cerca del mar de Galilea. Había una montaña, no es el monte de los olivos, es otra montaña. No saben los expertos exactamente cuál montaña es, pero la región es Galilea y Capernaum. En esa zona debemos de buscar una montaña, y por ahí tal vez Jesús se subió y enseñó varias veces. Y en este mensaje, por eso se compara Moisés y la ley, Antiguo Testamento, Jesucristo en la montaña, la era de la gracia, la vida del carácter cristiano bajo la era de la gracia. Entonces tenemos esta parte en la cual nosotros podemos visualizar el contexto de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, un hombre de nacionalidad judía, en un contexto donde habían regresado hace aproximadamente 400 años. Habían regresado hace aproximadamente 400 años, que se le llama el 400 años, pues no de oscurantismo, sino de no revelación bíblica. Es decir, el último profeta de la Biblia del Antiguo Testamento, ¿cómo se llama? ¿Se llamaba? Malaquías, ¿sí? Malaquías. Desde Malaquías hasta el libro de Mateo, o el Evangelio de Mateo, pasaron aproximadamente 400 años donde no hay revelación escrita. Pero el pueblo de Dios había regresado, es decir, los judíos habían regresado ¿de dónde? De un cautiverio que se los habían llevado a Babilonia por rey Nabucodonosor, ¿sí más o menos? Habían regresado del exilio donde los tenían esclavizados. Ya ahora con el imperio persa, los persas, el rey Ciro, Artajerjes, regresan, el rey Darío, ¿se acuerdan? Que conquistan a los babilonios y hacen un imperio.
regresan los judíos. En esa época es cuando Alejandro Magno y los griegos conquistan toda esta región. Ellos conquistaron a los persas, hacen el imperio griego y demás. Posteriormente, ya 150, 120 años antes, el imperio romano surge y ahora los judíos se encuentran bajo el yugo romano, pero ya en su tierra. Entonces, ¿qué habían aprendido los judíos? ¿Por qué se los habían llevado cautivos? ¿Qué les había dicho Dios a los judíos? Que cuando llegaran a la tierra prometida, ¿se acuerdan? Moisés los saca de Egipto, Josué los entra en la tierra prometida, viene la época de los jueces, la época de los reyes, donde ellos dijeron, queremos un rey. Y Dios a través de Samuel les dice, pero Dios es su rey. No, queremos un rey como el de las naciones y queremos ser como las otras naciones. En otras palabras, no querían a Dios como rey, sino querían a un hombre. Ahí viene el primer rey, Saúl, etcétera. La época de los reyes, el reino, los judíos, bueno, el pueblo de Israel, las 12 tribus, se dividen. El norte con el sur. El norte son cautivos, los del sur también se los llevan, los del sur regresan, y es las personas en el cual el contexto del Señor Jesucristo están ahí. Son muy sensibles con respecto a la idolatría. ¿Por qué se los habían llevado cautivos? Por idólatras. Ahora que regresaron habían aprendido la lección de la idolatría y se fueron al extremo. Muy legalistas, muy pues la palabra fariseo la conocen aún los que no son cristianos, ¿verdad? ¿Qué fariseos y legalistas? Esa palabra pues tiene que ver con muy cuadrados, pues obedecían la ley, pero se les olvidó algo. El Señor Jesucristo se peleó con ellos porque se les olvidó algo. ¿Qué fue? El amor, el perdón, la justicia, la misericordia. Muy legal. Imagínate un legalismo sin amor, una disciplina tal de religiosa. Él se encontraba con los líderes religiosos, los que transcribían el Antiguo Testamento letra por letra, pero sin amor, sin misericordia, abusando de las personas y demás cosas, sin misericordia. Por eso les dijo el Señor Jesús, sepulcros blanqueados. Por fuera están bien vestidos, bien maquillados, pero por dentro están podridos. Generación de víboras, les dijo también el Bautista, Juan, ¿verdad? Juan el Bautista, ¿quién les enseñó a huir de la ira que viene? Arrepiéntanse de sus pecados y conozcan de Dios. Ese es el contexto en el cual Jesús se para en la montaña y comienza a enseñar aspectos que tienen que ver a un pueblo judío, pero también vamos a ver que Jesús ya está hablando acerca de una salvación a nivel mundial. Las naciones intervienen. Así es de que ese es el contexto. Hoy vamos a iniciar la primer bienaventuranza de 8 bienaventuranzas que nos habla Mateo, capítulos 5, 6 y 7. El Sermón del Monte son 3 capítulos de Mateo, 5, 6 y 7. El Sermón del Monte nos habla de las bienaventuranzas, nos habla de Jesús y el perdón, Jesús y la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? La sal de la tierra, el perdón, el divorcio. Todos estos temas están en el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Y tenemos aproximadamente 30 mensajes. Es la serie más grande que hasta la fecha ya tenemos, hemos trabajado en eso, pero aproximadamente 30 mensajes. Todo este año y parte del próximo vamos a estar hablando del Sermón del Monte. ¿Sale? Muy bien, pues ¿qué les parece si entramos a la primer bienaventuranza? ¿Qué significa? Vamos a decir en cada una de ellas qué significan estas bienaventuranzas. ¿A qué se refiere? Dice la palabra de Dios, versículo 3, bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu. ¿Por qué? Es el reino de Dios. Entonces Jesús viene hablando acerca de un reino prometido, de un reino futuro, pero también de un reino que se tiene que vivir aquí y ahora. En primer lugar, ¿qué significa esta bienaventuranza? Significa renunciar. ¿A qué?
Bienaventurados los pobres, ¿en qué? ¿Qué significa los pobres? Bienaventurados los pobres. Entonces, cuando Jesús habla de los pobres, les está hablando de aquellos que no tienen dinero, que no tienen para comer o que no tienen para vestir. ¿A quién les está hablando? ¿Qué significa eso? Bienaventurados los pobres en espíritu. Significa renunciar. Fíjate, renunciar. Es una acción voluntaria que yo tengo que hacer. Bienaventurados los pobres en espíritu. Significa renunciar. ¿Pero renunciar a qué? ¿A tus pecados? ¿Cómo? A ver, yo renuncio a mis pecados. ¿Y ya usted no tiene pecados? ¿En qué sentido? Tu autosuficiencia. ¿Qué significa pobre en espíritu? Que renuncio a confiar en mis fuerzas, en mi inteligencia, que yo no soy suficiente para tener una vida feliz, para ser un buen esposo, para ser una buena esposa, para ser un buen padre, para ser un buen hijo, un buen trabajador. Yo me declaro incompetente. Esto es lo primero que significa esta bienaventuranza. ¿Quiere usted? Porque fíjate que el sermón del monte es para que usted y yo podamos ser felices, para que usted y yo podamos ser plenos en esta vida, para que usted y yo no haya ni un hueco vacío en el cual diga yo no soy feliz, me siento deprimido, la vida no tiene sentido, ¿para qué me casé? ¿Para qué tuve hijos? Y en una amargura y en una situación de resentimiento, en una situación de ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? De queja, ¿verdad? Queja continua. El sermón del monte quiere eliminar esos aspectos para que nos ubiquemos y nos concentremos. Y comienza precisamente la primer bienaventuranza con los pobres en espíritu. ¿Qué significa pobres en espíritu? ¿Qué significa esta bienaventuranza? Renunciar. Un acto voluntario. ¿Renunciar a qué? A aquello en lo cual yo confío terrenalmente. ¿En qué confías terrenalmente? ¿Eres muy inteligente? ¿Cuántas personas inteligentes hay aquí? Ok, son inteligentes. ¿Cuántos hay muy inteligentes? A ver, o sea, ya los inteligentes ya levantaron su mano. ¿Los muy inteligentes? A ver, los que tienen un IQ. ¿Qué IQ es se supone que el que tiene Einstein? ¿O el que tuvo Einstein? ¿O más? ¿Cómo se califican ese número? ¿En qué? ¿160 o algo así? ¿Sí se acuerdan? Yo no me acuerdo. Pero sí tiene un número, ¿verdad? De las personas inteligentes. Personas pues que tienen su coeficiente intelectual elevadísimo. ¿Y cuántas personas confían en eso? ¿Es malo ser inteligente? ¿Es malo ser guapo? ¿Es malo tener cosas materiales? ¿Es malo tener un buen trabajo? ¿Es malo ser el mejor en tu trabajo? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que cuando tú te vuelves orgulloso, cuando tú te vuelves soberbio porque eres inteligente, Dios te ha dado la inteligencia y tienes que reconocer eso. Dios te ha dado. Dios te la ha dado. Y si Dios te la ha dado, Dios te la puede quitar. Dios te ha dado lo que tienes. Eres un administrador en este planeta, en este cuerpo, y al final del día, cuando envejezcas, le vas a entregar cuentas a Dios, porque nada es tuyo, nada es mío, todo es prestado, todo es dado, y un día le vamos a rendir cuentas a nuestro Dios. Así es de que tienes que renunciar a ese título de propiedad. Yo soy por esto y por aquello. Sí. No quiero que estos mensajes nos puedan decir, es que nos están diciendo que yo sea mediocre en mi trabajo, es que yo no me creo inteligente. No confundamos. Estamos hablando de los pobres en espíritu, que significa renunciar a mi autosuficiencia y reconocer que hay alguien más arriba que yo. ¿Estamos? Reconocer que hay un Señor al que yo me debo. Reconocer que mi vida le pertenece a Dios.
reconocer que Él es más inteligente que yo, que Él es más fuerte que yo y que Él absolutamente tiene el control de mi vida. Esto es lo que significa en primer lugar la primer bienaventuranza. ¿Usted quiere verdaderamente tener una buena familia? ¿Ser un buen padre? ¿Quiere usted ser un buen trabajador y tener gracia de Dios ahí donde Dios le ha puesto? En primer lugar tiene que manifestar humildad, reconocer que usted no es el uyuyuy. A ver, dígame cómo se les conocen a los que todas las pueden. El uyuyuy, el picudo. ¿Qué otra? ¿Cómo te conocen? Ahí donde. ¿Cómo te llaman? ¿El qué? El papa, el padrino. ¿El qué? ¿El qué? Ah, díganlo. El office o face, a ver qué significa. Es una grosería. ¿Cómo se le conoce a las personas así muy picudas? El Juan Camaney. Juan Camaney. Ah, sí, pero también te todas, ¿no? Uy, el tururo, el más cachicle, pegaduro también, pegaduro. ¿Y qué más? Y tiene chavas de montón. Tururú. Y llegó al Metro Hidalgo y se le acabó el sueño. Bueno, regularmente sí, el que nosotros podamos tener una autoestima, esto es bien importante, que podamos tener una autoestima correcta, eso es muy importante, pero que no sobrepase el límite para que tú puedas distinguirte como una persona humilde. Una persona humilde puede tener una autoestima equilibrada, una autoestima en la cual Dios, o sea, ¿quién te hizo a ti? ¿Y Dios hace algo de segunda o de tercera? De primera. Cuando Dios hace algo, lo hace de primera y lo hace bien. Así es de que si tú eres un hijo de Dios, eres creación de Dios, eres de primera. Y en ese sentido, la autoestima es muy importante, que nuestro sentido de pertenencia a Dios y el valor que Dios nos está dando esté en el lugar correcto. Ni muy arriba, ni tampoco sentirte como dijo, ¿cómo se llama el hijo el amigo de David? Jonatán, el hijo de Jonatán. Mefiboset. ¿Cómo se creía Mefiboset? Como un perro y como muerto. Era lisiado de ambos pies, dice la palabra. Su autoestima estaba por los suelos. Muchas veces podemos llegar a la depresión como el profeta Elías, que después de haber matado a los 450 profetas de Baal y otros cuantos de la diosa Astarte, y de demostrar el poder de Dios, una mujer llamada Jezabel lo amenaza, ¿y qué hace? Huye, y al huir se deprime, se entristece, se quiere morir. No quiere hacer nada, le da sueño. Esos son síntomas de depresión. Se fue al otro extremo. Tuvo que ir Dios, tuvo que ir ángeles a ayudarle y tuvo que tener un encuentro con Dios para decirle, ya, levántate ya, Elías, por favor, ubícate y yo estoy contigo, estaré contigo hasta el final, pero ubícate. Entonces, en primer lugar es renunciar. ¿A qué? ¿Renunciar a qué? Mi autosuficiencia. Hay alguien más importante, hay alguien más en el centro que se llama Dios, no yo. Yo no soy el centro del universo, es Dios. Ubiquémonos. Entonces, los bienaventurados, la palabra bienaventurado en el griego es Macario. ¿Así? ¿Quién se llama Macario? ¿Aquí? ¿No? La palabra griega para bienaventurado es Macario. Es decir, cuando usted vea a Macario, dígale bienaventurado. Que se traduce también como dichoso. ¿Cómo dice su versión? Hay varias versiones. Bienaventurado es dichoso. Algunos lo han dicho doblemente feliz.
esta versión que yo leí, que ¿cómo decía? Afortunado, alguna versión que usted tenga. Entonces es lleno de gozo. ¿Sí tiene alguna palabra diferente? Bienaventurado. Bueno, la palabra original es Macario, y ya sabe que el español pues es riquísimo, no es como el hebreo y el griego, que a veces es una sola palabra, a veces, ¿no? También tiene sus variantes, pero el español es riquísimo. Yo creo que en el cielo estaremos hablando, ¿qué idioma? Español, ¿no? ¿O no? ¿Qué idioma creen que vamos a hablar en el cielo? Está riquísimo el español. ¿No le gusta hablar español? ¿Sí o no? ¿O se avergüenza de ser latino? Ok, entonces, pues, autosuficiencia, inteligencia, cosas materiales, etc. En segundo lugar, ¿qué significa esta bienaventuranza? Significa, entonces, depender. Escúchame bien, significa depender. Cuando una persona está en sus años mozos, joven, jovial, con fuerza, con salud, se siente que puede trabajar y trabaja y da fruto y produce y está bien, hasta ahí como que va bien la cosa. Pero cuando se enferma y no produce, cuando se enferma y ya depende de otra persona, imagínese que usted se hace viejito y que le tengan que cambiar el pañal, que le tengan que dar de comer en la boca, que se le caigan los dientes, ¿no? Que ya no puedan masticar y que mastiquen por usted. Digo, bueno, que le den Gerber o algo así, ¿no? ¿Cómo se sienten estas personas en sus primeras etapas así de dependencia? Se sienten mal porque no están produciendo, ¿verdad? Esto es algo natural que Dios ha puesto en nuestra vida. No queremos depender, no quiero ser carga, ¿no? Algunos ya son cínicos y sí, les gusta que los mantengan y no producir y demás. Pero lo más natural es no querer ser carga, no avergonzarnos a veces en un sentido cuando ya no podemos hacer las cosas. ¿Sí o no? Pero cuando decimos que dependemos de Dios, ¿qué se le viene a la mente? Porque una cosa, estoy renunciando a mi autosuficiencia, estoy renunciando a que las cosas materiales no es lo más importante. Eso se acaba y se queda. Estoy renunciando a que tal vez deje un legado filosófico, de trabajo, de modelo, pero se acaba, mi vida se acaba. ¿Cuántos jóvenes se creen guapos? ¿Cuántos jóvenes guapos hay aquí? Y guapas, y mujeres hermosas. A ver, levante su mano. Su autoestima está abajo, ¿no? A ver, ¿cuántos jóvenes y mujeres y hombres guapos y mujeres hermosas hay aquí? Pura vanidad, ¿no? Hasta Memo. Los únicos que lo ven bonito son sus papás. Y Gloria, pues ya después de 5 años de casado, ya se dio cuenta de cómo es. Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la dependencia. Y muchas veces las cosas buenas, jóvenes, fuerzas, inteligencia, pues nos ayudan a poder nosotros confiar en eso. Pero cuando te dicen, ya no tienes que confiar en eso, tienes que depender de alguien más. Tienes que depender de alguien más. Tu vida no la sostienes tú mismo porque te has dado cuenta de que eres bien débil. Si a una mujer le da gripa y anda moqueando y anda haciendo la comida, va por los niños, trapea y barre con el dolor de garganta, con la gripa y demás. ¿Sí o no? Sí. Y cuando a un hombre le da gripa, pasa, le llama al notario para hacer su testamento. Está haciendo su testamento, ¿verdad? El asunto aquí es de la dependencia. Hay veces que nos cuesta, pero Dios está diciéndonos que debemos depender y que tú te vayas a tu casa a acostarte y ver la televisión porque Él te va a sostener.
No, ¿verdad? Te está mandando que te esfuerces y seas valiente. Te está mandando que el que no trabaje, ¿qué le dice el apóstol Pablo? Que no coma, porque había muchos flojos que decían, el Señor viene pronto, ¿ya para qué trabajas? ¿No? El Señor va a venir, ya está la guerra Rusia con Ucrania, se va a levantar un anticristo y se va a acabar el mundo, ¿ya para qué trabajas? ¿Para qué estudias? ¿Y para qué te esfuerzas? Dice el apóstol Pablo, el que no trabaje, que no coma, porque si tiene una actitud así, está equivocado. Se trata de esforzarse, de ser valientes, de ser los mejores estudiantes, con propósitos, con anhelos, pero todo eso tiene que estar enfocado y en el centro glorificar a Dios. Si sacas a Dios de la fórmula, de la ecuación, si sacas a Dios de tu vida, de tu trabajo, de tu estudio, ya no sirve para nada. Y esa dependencia de quién es el que te cuida en la noche cuando duermes, quién es el que te cuida cuando sales de tu casa, quién es el que te da la inteligencia, quién es el que te da la fuerza, la salud. Mientras Él diga vas a tener salud, tu vida va a tener salud. Cuando Dios diga lo contrario, es porque Él quiere que te acerques más a Él, que te humilles en el sentido de reconocer que tú no lo puedes todo. Y entonces Dios va a tratar contigo. ¿Qué significa bienaventurados los pobres en espíritu? Que si tú decides depender de Él, Él va a tratar con tu orgullo. Él va a tratar con tu soberbia. Él va a tratar con esa mentalidad de que yo soy el mejor y aún mejor que lo que Dios pueda hacer en mi vida. Y esto es la primera bienaventuranza, porque son enseñanzas, escúchame bien, no para los nuevos. Jesús no le está, este sermón del monte, es un sermón del monte, no es para nuevos. Es un sermón para creyentes, es un sermón para los que han decidido poner su confianza en Él. Y lo que les va a decir, como el de hoy, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Lo que les va a decir es cómo debe ser una vida cristiana, cómo debes de conducirte en el trabajo, en la escuela, con tus vecinos, qué testimonio tienes ahí con tus compañeros de trabajo. Vienes el domingo a la iglesia, te muestras un santo, cantas alabanzas al santo de Israel y llegas al trabajo y le mientas la mamá a todos los compañeros. Y eso, dice, es incongruente. Eso no se debe de hacer, porque debemos de ser íntegros, honestos con nosotros mismos. Aquí en la iglesia los domingos y toda la semana y todo el año debemos nosotros mostrarnos como verdaderos cristianos. ¿Usted conoce a algún cristiano que se conduzca de una manera aquí, con una máscara de santo y de cristiano, y otra afuera? Ahora, no te estoy diciendo que ya los cristianos que vienen aquí sean perfectos y que no cometen errores ni pecados. Lo que te estoy diciendo es si tu corazón está dividido, si tu corazón hoy está con Dios y mañana no. Eso es lo que me estoy refiriendo. Porque Dios está tratando con cada una de nuestras vidas. Porque Dios está perfeccionándonos. Porque en algunos es radical, en otros va más lento. Pero es diferente en cada persona y en cada familia. A lo que me refiero es ¿dónde está tu corazón? ¿Has decidido entregarle tu corazón y tu vida a Dios? ¿O hay máscaras? Y dices, no, ya, eso no sirve para nada. Yo voy a seguir siendo el mismo y voy a conducirme igual y voy a hablar igual. A mí no me importa lo que Dios diga. Yo voy a la iglesia pues porque le gusta para no pelear con mi esposa o para no pelear con mis padres. Voy a la iglesia pues a ver qué aprendo, o por la novia o algo. Eso es lo que ve Dios, tu corazón. Y entonces la primer bienaventuranza no solamente es una renuncia o renunciar, sino también al mismo tiempo, y va de la mano, si yo renuncio a eso, entonces depender. Yo dependo de Dios. Mi inteligencia, mi trabajo. ¿Cuántos se han quedado sin trabajo? Y han acudido a Dios por trabajo. Y ya cuando Dios les da un trabajo, a Dios jamás lo volvemos a ver. Dependemos para que Dios provea, abra puertas.
para que Dios nos bendiga, para que Dios nos ayude, y de esta manera nuestras vidas puedan honrarle y glorificarle. Entonces ya tenemos dos: renunciar, depender, y en tercer y último lugar, la primer bienaventuranza significa recibir. Una vez que yo renuncio, entonces yo comienzo a depender en una vida nueva con Dios, y es cuando usted comienza a vivir, a recibir las bendiciones que Dios tiene para su vida. Y es por eso que nosotros los cristianos decimos: en Cristo he encontrado el propósito que yo tanto buscaba. En Cristo le he encontrado sentido a la vida. Porque ¿cuántas personas han dicho: cuando yo me salga de mi casa, me independice y tenga un trabajo, voy a ser feliz, porque en la casa mis padres no me dejan en paz? ¿Y salen de su casa y se independizan y son felices? No. Al contrario. ¿Y cuántas personas han dicho: en cuanto me case voy a ser feliz? Cuando encuentre mi media naranja, y se encontró su naranja completa, ¿no? Cuando encuentre mi media naranja voy a ser feliz. Se casa y ¿es feliz? A ver, ¿se casan y es feliz? A ver los casados. Se casan. Bueno, es que es la idea, las ideas. Estamos presentando las ideas generales de una sociedad en la que vivimos. Y decimos: cuando me case, haré equipo con mi novia, que será mi esposa, tendremos una familia y viviremos felices para siempre. ¿Sí, no? Amén. Todos amén, todos amén. Así, con la boca hacia adentro. Y luego entonces dice: bueno, voy a terminar una carrera universitaria, porque pues terminando una carrera voy a tener elementos, medios para desenvolverme, que las puertas se abran. Un profesionista, pues se le abren las puertas ya con el papel, con el título en la mano, las puertas se abren. ¿Es verdad? Un buen trabajo que tenga dinero. Si es correcto eso, ya va a ser feliz. Y vamos a suponer, encuentra un buen trabajo en una gran empresa y gana mucho dinero. ¿Es feliz? Ahora está muy ocupado y se anda quejando de que tiene mucho trabajo porque es un buenazo, y a los buenazos pues se les requiere, ¿no? Y luego entonces dice: pues ya que tenga mi casa, porque estoy pagando renta, pues cuando tenga mi casa y tenga mi coche propio y gane bien, entonces ya voy a ser feliz, para irme de viaje, para hasta llegar a mi casa y andar encuerado, y para andar ahí sí, porque en la casa de los suegros no puede andar uno a gusto, ¿no? Y entonces ya voy a ser feliz. ¿Y es correcto eso? Y vivimos en una generación, o sea, ya cuando pues podemos seguir, ¿no? Tener hijos, tener una maestría, un doctorado, una empresa, no sé, tantos sueños y anhelos que uno dice: cuando yo tenga esto voy a sentirme pleno, voy a sentirme satisfecho. Y resulta que tu corazón está en un corazón vacío, que lo llenas de dinero, pero no se satisface, lo llenas de poder, no satisface, lo llenas de fama, no satisface, lo llenas de lo que lo quieras llenar, no satisface. Tu vida seguirá siendo una vida vacía. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte: primer bienaventuranza, primera enseñanza para los que quieran creer. Tienen bienaventurados los pobres en espíritu, los que renuncian y los que dependen. Porque ahí van a encontrar que el único que les puede ayudar es Dios. El único que puede satisfacer y llenar ese vacío en su corazón se llama Jesucristo. Él por eso dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega a tener una vida plena con Dios si no es a través de mí.
Nadie puede ser feliz, nadie puede encontrarle el propósito a su vida. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó para tener una relación con Él, una relación personal con Dios, un encuentro con Dios. Cuando ellos descuidan y pecan, se pierde esa relación. Cristo nos vuelve a unir. Cristo es el postrer Adán o el segundo Adán, y entonces Él dice: conmigo se puede restaurar lo que se perdió en el Edén. Y esta es la vida del ser humano. Escúcheme, iglesia, el Sermón del Monte son enseñanzas sencillas para una vida sencilla. No la complique. No complique el Evangelio. No complique la palabra de Dios. Su vida tiene que ser una vida sencilla, en obediencia, sí, sencilla, en el conocimiento de Dios, claro, y el conocimiento de Dios es sencillo. Como lo que está diciendo aquí: bienaventurados, dichosos, afortunados, doblemente felices los que son pobres en espíritu, porque ellos reconocen que no pueden, reconocen que su autosuficiencia es nada comparado con el Dios y su promesa. Y entonces comienzan a caminar con Dios, a conocer de Dios, a conocer de la palabra, a depender de Él en oración. ¿Cuántos dependen de Dios? A ver, levante su mano. ¿Cuántos dependen de Dios? De seguro todos los que levantaron su mano los vi aquí el viernes orando. ¿Sí o no? ¿Sí? La oración en lo individual, la oración ahí en casa, la oración como iglesia es importante. Dependencia. Yo renuncio a mi autosuficiencia y ahora dependo de Dios y le necesito. Quiero aprender de Él. Dice el apóstol Pablo: todo lo tengo por basura, todo el conocimiento, toda la fama, todo las cosas materiales, lo tengo por basura. ¿Con tal de qué? ¿De ser salvo? No, ya era salvo. ¿Con tal de qué? ¿Sí se acuerdan? Todo eso lo tengo por basura. ¿Con tal de qué? De conocerle mejor. Conocerle mejor al Señor, a mi Dios, acercarme, tener esa comunión, ese aprendizaje continuo. Los apóstoles no llegaron a conocer a Jesús. Una vez Jesús estaba en la barca, hubo una gran tempestad, ¿se acuerdan? Que creían que se iban a morir. Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Creían que iban a morir, y luego Jesús lo despiertan, calma la tempestad, el viento, el mar le obedecen. Y cuando llegan al otro lado, los discípulos que ya comían con Él, lo escuchaban, veían hacer milagros y estaban con Él todos los días, se preguntaron una cosa. ¿Cuál fue? ¿Quién es este? Que aún el mar y el viento le obedecen. Nunca terminaron de conocer a su Maestro. Nosotros nunca lo vamos a terminar de conocer. Pero Él está a nuestro lado para que tú dependas de Él, aprendas de Él y recibas las bendiciones que Él tiene para tu vida. Porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora sí, dígame, ¿cuál es el reino de los cielos? ¿Cuándo es el reino de los cielos? ¿Dónde está el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Así dice? ¿O de Dios? De los cielos. Dice que de los pobres en espíritu es el reino de los cielos. Dice: ¿será el reino de los cielos? ¿O es hoy? Eso nos da una idea. ¿Dónde está el reino? ¿O cuándo es el reino de los cielos? ¿Cuándo? Es hoy, aquí y ahora. ¿Dónde está el reino de los cielos? ¿Hasta que te mueras? Que Dios lo guarde en su santo... ¿Cómo dice? Cuando se muere. En su santa gloria. Así. ¿Dónde está el reino de los cielos? Aquí y ahora. ¿Qué es el reino de los cielos? El Espíritu Santo obrando en nuestra vida para darnos paz. El Espíritu Santo obrando en nuestra vida. ¿Ese es el reino de los cielos? El reino de los cielos requiere de un rey. ¿Quién es el rey? ¿Dónde está? En mi corazón. En tu corazón. ¿Y dónde más? En la vida. Aquí está. ¿Sí o no? Sí. Y el reino, un reino requiere súbditos y siervos. ¿Dónde están?
¿Y dónde está el reino de los cielos? Aquí y ahora. Aquí y ahora. El reino de los cielos. Entonces tiene dos enfoques. El reino de los cielos, vivirlo aquí, ahora, en obediencia y dependencia, conocimiento de Jesús. Conoce a Jesús, pertenece al reino. Usted conoce a Jesús, pertenece al reino. Él es el rey y usted es su súbdito. Usted ya pertenece al reino. Pero el aquí y ahora, aún tenemos un futuro, ¿verdad? Un futuro pleno. Aquí nos enfermamos, aquí nos cansamos, nos morimos y nos peleamos. Pero llegará un momento en que eso ya no suceda. El reino de los cielos es aquí y ahora, y el reino de los cielos es futuro. Las dos cosas son correctas, pero tenemos que comenzar a vivir aquí y ahora. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es pobre en espíritu? Levanta su mano. ¿Quién es pobre en espíritu ahora? ¿O es rico? ¿Quién es rico en espíritu? A ver, ¿dos? ¿De nada me sirvió dar un sermonazo? A ver, levante su mano, ¿quién es pobre en espíritu aquí y ahora? Así, no, pues para que el pastor se vaya contento. ¿De qué habló? ¿Quién sabe? Usted vaya y canta y soy pobre en espíritu. ¿Qué? Miren, hermanos, vamos a orar. Que Dios nos bendiga. ¿Vale? Vamos a orar. Cierren sus ojos. Padre, te damos gracias en esta hora. Que Dios, tú nos permites poder aprender en esta nueva serie el mensaje, el sermón de la montaña, donde hace muchos años tú subiste con tus discípulos y una multitud que te escuchaba. Y lo único que tú querías, Señor, era mostrar estas prácticas, enseñanzas para la vida cotidiana. Enséñanos a aplicar todo esto, Padre. Enséñanos a no estar tan soberbios y orgullosos en lo que tenemos o en lo que sabemos, y a depender de ti, para que aquí mismo, Señor, podamos recibir tus bendiciones de tu reino. Tú tienes grandes promesas para nosotros, y la primera es que somos tus hijos, que tenemos una identidad contigo, y que esa cobertura, Señor, nunca falte. Gracias por permitirnos reconocer que nosotros solos no podemos y que te necesitamos a ti. Hoy te celebramos y te reconocemos, renovamos votos para decirte que tú eres nuestro Dios. Perdona nuestros pecados, límpianos, ilumínanos nuestra mente, danos esa inteligencia y sabiduría para actuar correctamente en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, para respetar a nuestros padres. Y gracias, Señor, porque tú eres bueno. Estamos en tus manos, Señor. Quédate en cada corazón y enséñanos tu palabra todos los días. En el nombre de Cristo Jesús.